que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Habíamos quedado en el inciso B de esta resumen de la explicación de HPV de esta esloca. El dragón de la sabiduría es el uno, el Eka en sánscrito, o Saka. Jesús aceptó la serpiente como un sinónimo de sabiduría y esto formó parte de sus enseñanzas. Sed prudentes como la serpiente, dice. En el principio, antes de que la madre se convirtiera en padre-madre, el dragón de fuego se movía solo en los infinitos. Esto está en el libro de Sarparagini o Sarpañín. Antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo y también el universo, que esa es la forma universal de todo comienzo de la manifestación y que se mantiene en el fondo en un sentido universal de que todo vehículo sutil tiene forma ovoide. Y eso es por lo que todo el ser o todo ser manifestado conscientemente, sobre todo ya un ser humano que es autoconsciente, no solo consciente, sino autoconsciente. Lo más sutil que vamos a decir, la expresión de su principio superior es un ovoide también, o sea, el huevo áurico. Cuando HPV en sus instrucciones directas a sus discípulos, que fue lo último que ella hizo después de publicar la doctrina y la clave y la voz del silencio, lo que ella llamó el círculo interior en Londres, a la que le dio sus instrucciones esotéricas más preciadas, que ellos mantuvieron circulando entre ellos y moviendo sobre todo la energía de esas instrucciones para poder pasarlas después a toda la humanidad. Estuvieron unos 7 años y la señora Besant reunió todas esas instrucciones y las publicó como unidas a un material que había quedado como preparado para el tercer volumen de la doctrina secreta, que son las biografías de los grandes iniciados, el misterio del Buda y otras enseñanzas que ella había dejado para ese tercer volumen. Y a esas enseñanzas, como enseñanzas orales, porque ella no escribió esto, fue lo que se sumó como el sexto en español, tercer volumen en inglés, quinto y sexto volumen, tomos en español, que es el tercer volumen en inglés de la edición que en ese año hizo la señora Besant. Dejó algunas cositas, algunos detalles que no se publicaron y que muchos años después se fueron publicando, se publicaron, sobre todo ya todas como el tomo 12 que Boris de Sirkov preparó para los escritos coleccionados o collected writings en inglés. Y todo eso está ahí. Y sobre todo esto de que el Atma que se había puesto primero en la primera bosquejo de la Constitución Centenaria que se le dio a Sinet para escribir el budismo esotérico, no era el principio más alto del ser humano, que ese nunca es un principio humano.
es nada más que el principio total de toda la vida, de la unidad de la vida. Y no pertenece a ninguna expresión manifestada individual o particular. Pero el huevo áurico sí. En realidad es ese mismo espíritu, pero individualizado a través del huevo áurico. Porque es eso, un campo de expresión de la conciencia del ser humano. Y por tanto es el principio de todo lo demás. Y aquí ella nos lo dice. Y por eso el globo, todo asume esa vamos a decir, la forma más sagrada de todo lo que se manifiesta. Pero bien, ella todavía está hablando aquí antes de que eso, nosotros estamos en la cuarta estancia. Antes que nuestro globo asumiera la forma de huevo. Y ahora cita un largo rastro de polvo cósmico o niebla ígnea, de donde surgen todas las nebulosas, se movía y retorcía como una serpiente en el espacio. Es decir, es como si dijéramos tratando de tomar ese estado estable de huevo. Pero mientras tanto, parece una serpiente moviéndose y retorciéndose. Ningún movimiento de la manifestación en lo que nosotros llamamos en nuestras pequeñas expresiones en estos planos inferiores, una línea recta. Todo se mueve en forma ovoidal, en forma esferoidal, tratando siempre de hacer un círculo. La serpiente que se mueve la cola, que es lo más sagrado también, después de la palabra en lo alto de nuestro emblema de la sociedad teosófica. El Espíritu de Dios moviéndose en el caos. Es decir, en esa expresión que nos aparece a los que estamos en la manifestación como sin nada, o al menos sin orden, que es lo que después, cuando le quitamos la mayúscula, es cuando hay algo de desorden en algo o en algunas circunstancias decimos eso es un caos. Y ha sido también entonces limitado a un sentido de algo que no sirve, que está incorrectamente funcionando, etcétera, o que no funciona. Cuando el caos nada más que es el estado de pralaya, visto en este sentido que lo estamos viendo ahora. Es decir, se mueve en esa ausencia de manifestación para que cese ese reposo que ha habido durante el pralaya que vimos descrito en la primera estancia. Así que el Espíritu de Dios moviéndose en el caos fue simbolizado por todas las naciones bajo la forma de una serpiente ígnea exhalando fuego y luz sobre las aguas primordiales. Es decir, sobre ese espacio que cuando ya va a recibir la manifestación se ve bajo el símbolo, porque esos son símbolos más bien, de aguas primordiales. Los primeros movimientos en ese espacio, pero en el espacio en sí, y esa función del Espíritu divino, Espíritu de Dios, mejor sería divino porque no es una persona, el Espíritu divino moviéndose en esas aguas primordiales. Y por tanto ya expresando que el fuego, la luz, es decir, la energía de ese espíritu, hasta haber incubado la materia cósmica
y hacerla asumir la forma anular de una serpiente con la cola en su boca. Ese es ya, como si dijéramos, su estado estable, que va a durar por ciclos. Y el que ya ella haya podido poner dentro de su boca en la cola, es decir, el final de ella misma, está haciendo que los ciclos se sucedan mientras no termine el total ciclo de necesidad. Es decir, son entonces las etapas diferentes de ese ciclo total. Y eso lo vuelve a representar cada pequeño ciclo, aunque sea el más mínimo que podamos imaginar, como una expresión de esa serpiente moviéndose la cola. Estabiliza su movimiento, la deja en una aparente inercia, pero se sigue moviendo en sí misma y con ella misma, mientras tiene que expresarse esa duración de un determinado objetivo para cada uno de esos ciclos. Ciclos que son todos inteligentes, todos respondiendo a una idea, a un arquetipo, como diría Platón, y por tanto haciendo que lo eterno aparezca como una expresión de tiempo. Recuerden que el tiempo es mayábrico. Es las conciencias que pueden registrar un ciclo, las que entonces lo sienten como tiempo. Pero lo único real, lo único verdadero, lo único que es la esencia de la seidad es lo eterno. ¿Eh? Y por eso dice ella, la cual, esa serpiente con la cola en la boca, no solamente la eternidad y el infinito, la cual simboliza, perdón, no simboliza no solamente la eternidad y el infinito, sino también la forma globular, de globo, de huevo, de todos los cuerpos formados en el universo de aquella niebla ígnea. ¿No? Esto ratifica eso sagrado de esa niebla ígnea y de esa expresión ovoidal y siempre en giro que representa el movimiento de todo el universo. El universo, lo mismo que la Tierra y que el hombre, arrojan periódicamente a manera de la serpiente sus antiguas pieles, simbolizando una vida física que hay que soltar la piel física para poder completar el ciclo y volver a iniciar uno nuevo, porque se completa siempre en lo interno y se vuelve a desechar cada vez que termina un ciclo que llamamos una encarnación, una etapa, lo que sea. Y eso se repite en la raza, en las rondas, en los globos, etcétera, etcétera. Pero siempre se reviste de unas nuevas. Aún lo que estamos tratando de seguir aquí de la descripción de estas estancias de la formación de todo un nuevo universo, que no es nada más que una nueva piel que se va a poner porque la piel vieja del universo anterior la desechó con una característica para continuar lo que en la piel anterior había alcanzado como un propósito, como una meta temporal, pero para que eso continúe. ¿En qué sentido?
en el sentido de la ley una, la ley de evolución. La ley de alcanzar una mejor expresión en cada nueva piel. Cuando lo logra, la desecha, porque toda vestidura nada más que tiene una función o una dimensión, un propósito, y a la vez que se hace ese propósito, se consume, se cumple, se realiza, hay que desechar porque esa piel ya no va a adaptarse, o ese traje, bueno, los vestidos de piel de que se cubren a Adán y Eva cuando se percatan que están desnudos, no es nada más que otro símbolo en relación con eso mismo, otra expresión simbólica, vamos a decir mejor, y que se toman de muchas maneras diferentes por las religiones cuando ya pierden el verdadero sentido más alto de esta enseñanza. Y pasamos al inciso C. El mar de fuego es la luz superastral, o sea, noumenal, la que es de causa. La radiación primera de la raíz, Mula Prakriti, en el término de los indostanos. Ellos, sobre todo la escuela Vedanta que concibe el Parabrahman, o de la unidad total, filosóficamente hablando, cuando comienza un universo, ese mismo Parabrahman es la primera dualidad, como Parabrahman Mula Prakriti. Sigue siendo Parabrahman y Mula Prakriti sigue siendo Mula Prakriti, es decir, está más allá de su diferenciación, tanto el aspecto del espíritu como de la materia, pero ya va a empezar una nueva etapa en que Mula Prakriti, el espacio, el mar de fuego, va a recibir el maya de las modificaciones como primero las aguas primordiales, y es entonces esa verdadera radiación primera de la raíz. Empieza a vibrar, es lo que se está tratando de expresar, aunque todavía no está totalmente el maya diferenciándola, que no es una diferencia verdadera, sino una apariencia o una expresión diferenciada de ella misma, para dejar de ser Mula Prakriti y poder expresarse como Prakriti, y después como todas las múltiples niveles, los 7 planos cósmicos con K, los 7 planos solares, los 7 subplanos de cada uno de esos 7 planos respectivos, tanto cósmicos con K como de los sistemas solares o cósmicos con C, y con todas las otras ulteriores diferenciaciones hasta llegar, por ejemplo, en el plano físico, a expresarse como si fueran cientos de elementos llamados simples, compuestos por átomos, otra vez, del más sutil de los conocidos, el hidrógeno en adelante, y aún los gases inertes, a todos los elementos o moléculas ya de varios átomos o de varios elementos, cuando son compuestos, en que la diferenciación aparece casi como infinita. Así que Mula Prakriti, la sustancia cósmica no diferenciada todavía, que se convierte en materia astral, en el sentido de luminosa. Aquí está en un nivel más genérico la palabra astral, por eso ella la resalta en itálica. También es llamada la serpiente de fuego, como se describe arriba.
Si se tiene presente que tan solo existe un fenómeno, un elemento universal, el cual es infinito, innato e inmortal, y que todo el resto, como en el mundo de los fenómenos, son tan solo múltiples aspectos y transformaciones diferenciadas. Correlaciones las llaman hoy. Aclara ella entre paréntesis, ¿no? Son tan solo múltiples aspectos y transformaciones diferenciadas de esa unidad que sigue siendo la unidad, desde los efectos cósmicos a los microcósmicos, desde los seres sobrehumanos hasta los humanos y subhumanos, la totalidad. En resumen, de la existencia objetiva, desaparecerá entonces la dificultad primera y principal, y la cosmología oculta podrá ser dominada. Y nos da la llamada cuarta. Y la nota de esa llamada nos dice: tanto en la teogonía egipcia, es decir, cuando ya las religiones fueron en Egipto como han ido en todas las demás del mundo, como en la India, donde también se convirtió en teogonía. Ya esa es una transformación humana de estas enseñanzas. Existía una deidad oculta que nunca nombran, el innombrable, etcétera, etcétera, pero que le adscriben una característica, deidad, es decir, la condición esencial de un Dios. Pero que si ustedes van a la terminología de la palabra, es como cuando ella, en el proemio de la doctrina secreta, al darnos las proposiciones fundamentales, nos dice que la realidad total es una seidad, de donde surgen los seres, pero que la seidad no es un ser. Así, deidad tampoco es un Dios. Pero la ignorancia filosófica y de lo esencial del significado de las desinencias. Cuando nosotros decimos idoneidad, estamos hablando de un atributo, de una condición que se expresa en un técnico o en un místico o en lo que sea, de ser idóneo para algo. Pero idoneidad no es un ser. Idoneidad es un atributo o una condición esencial más bien. Seidad es lo mismo. Deidad es lo mismo. Ni es un Dios, ni es un ser. Es lo esencial, la esencia que hace de un ser, que hace un Dios, pero no es ninguno de los dos. Y entonces aquí, cuando ella se refiere aquí a que en la teogonía, tanto en Egipto como en la India, hablaban de una deidad oculta, es eso, la seidad. Hablaban de una condición oculta, la unidad. Y ya el Dios creador andrógino. Es decir, el Parabrahman Mula Prakriti. Porque ha comenzado un ciclo de manifestación. Así, SHOO, no sé cómo se pronunciará, así como en inglés Shu o algo así, es el Dios de la creación.
Y Osiris, en su forma primaria y original, es el dios cuyo nombre es desconocido. Cuyo nombre es desconocido. En su original, el Osiris es ya su manifestación, como el Parabrahma Mula Prakriti ya. ¿Ok? Véase Mariette, la obra de Mariette Habidos, segundo tomo de cero, segundo capítulo, página 63 y volumen tercero, sí, son volúmenes. Y volúmenes tercero, páginas 413, 414, número 1122. Este fue uno de los egiptólogos de la antigüedad, digo de la antigüedad, no, de los siglos anteriores, y que dejó constancia de esto. Pero sus consecuencias filosóficas, o más bien sus consecuencias para el estudiante de estas enseñanzas con un propósito verdaderamente místico, un propósito verdaderamente oculto, místico es oculto, aunque hoy se aplica nada más que a los devocionales, pero misterio viene de misterio. Es decir, místico es aquel que trata de descubrir los misterios del universo, de sí mismo, etc. Porque el universo y uno mismo somos nada más que una unidad. Como todo es una unidad. Todos los cabalistas y ocultistas orientales y occidentales reconocen a la identidad del Padre-Madre. Identidad del Padre-Madre. Con el aether primordial o akasa, luz astral. Y ve su homogeneidad antes de la evolución del Hijo. Lo pone entre comillas porque es mayábico, ese Hijo, y es eso, el universo que parece diverso y sin embargo sigue siendo la misma realidad total. Y aquí el Hijo pues representa, en este caso que no se ha completado la manifestación, Fohat cósmicamente. Es decir, en este sentido cósmico, el primer rayo, que lo vimos en la tercera estancia, el rayo único, es esa expresión primera del espíritu, como el fuego divino, como la electricidad cósmica. Y por eso viene la frase que ya vimos también: Fohat endurece y dispersa a los 7 hermanos. Es decir, lo que puede hacer aparecer desde la unidad los 7 expresiones de todo lo que se manifiesta, básicamente es centenario. Ese es el número fundamental. Y son los 7 hermanos, que en el libro del Cian es la tercera estancia. Lo cual significa que la entidad eléctrica primordial, pues los ocultistas orientales insisten en que la electricidad es una entidad, claro, a la vez que se manifiesta y se manifiesta como activo, como el espíritu, es una entidad ya espiritual. Electriza comunicándole vida. Es decir, la saca a la manifestación como un movimiento, como una energía, como una expresión de la vida. Y separa en átomos al material primordial o materia pregenética. Es decir, ese espacio homogéneo la convierte en una cantidad de puntos de energía, de puntos primordiales no divisibles. Esta es la verdadera, como dijéramos, partícula que ellos dicen última,
que busca la ciencia, como se le ha dado el nombre de la partícula de Dios, y que algunos creen que ya se encontró, etcétera, y está en el plano físico. Están muy lejos. Están 7 planos solares más 7 planos cósmicos de encontrar esa primera, vamos a decir, ese primer átomo, el verdadero, el que no se puede dividir, porque él surge del espacio homogéneo como la única partícula indivisible. Todo lo demás son agregaciones de átomos primordiales en 14 planos totales, 7 cósmicos, 7 solares, más todos sus subplanos por el medio, en los cuales hay nuevas agregaciones para cada uno de las primeras expresiones de esos planos, desde el más sutil, desde el espacio homogéneo a el plano físico, donde también hay un subplano, uno de sus 7 divisiones, la primera, subplano atómico físico. Esos átomos que se expresan en el físico pueden ser disueltos, pero no en otro nivel del plano físico, sino en niveles del plano siguiente al plano físico y así sucesivamente. Es decir, esas partículas aparentemente desaparecerían, como en el caos, desde el punto de vista del plano más denso, pero seguirían siendo materia compuesta en el plano astral, como le llamamos, en el plano mental, en el plano búdico, en el plano átmico, en el plano adupadaka, en el plano ádico del sistema solar, desaparecerían de todo el sistema solar como si eso nunca hubiera existido, pero estarían presentes en el primer plano cósmico. Tendrían que seguir ascender al segundo plano cósmico, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto, y solamente en el séptimo estarían estas expresiones verdaderamente atómicas de la materia primordial o del espacio primordial, primeramente diferenciado por este hijo. Después el universo completo sigue siendo ese hijo, pero es a través de Fohan, cósmicamente. Por eso estos átomos son el origen de toda vida y conciencia en cualquiera de los planos manifestados, pero actúan sobre la materia pregenética, es decir, sobre el espacio indiferenciado y lo diferencia, y es Fohan. Los antiguos lo han representado por una serpiente igual, eso desde que empieza, porque Fohan silba cuando se desliza de un punto a otro en zigzag. Es decir, en ese movimiento que está tratando de adquirir la forma esférica o esferoidal. Ahí termina esa esloca 7 y pasamos a la esloca 8. Pregunta: ¿dónde estaba el germen? ¿Y dónde estaban entonces las tinieblas? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en tu lámpara, oh Lanú? El germen es aquello, y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro Padre oculto. El inciso A, que es el único de esta octava, es loca, va a explicar
esta octava es loca de la siguiente manera, que nada más que son dos preguntas con una afirmación enigmática o una respuesta enigmática. Dice la contestación a la primera pregunta: ¿dónde está el germen? ¿Y dónde estaban entonces las tinieblas? Que es la segunda, sugerida por la segunda, que es la réplica del maestro al discípulo. El germen es aquello y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. Contienen una sola frase, una de las verdades más esenciales de la filosofía oculta. Indica la existencia de cosas imperceptibles a nuestros sentidos físicos y que son de mucha mayor importancia, más reales y más permanentes que las perceptibles. Antes que el Lanú pueda comprender el problema trascendentalmente metafísico contenido en la pregunta primera, debe ser capaz de contestar a la segunda, en cuya respuesta se halla precisamente la clave para responder correctamente a la anterior. Es decir, esto es como un silogismo, como una relación lógica que solamente respondiendo a la segunda podemos llegar a una respuesta correcta de la primera. En el comentario sánscrito a esta estancia son muchos los términos que se usan para el principio oculto y no revelado. En los manuscritos más primitivos de la literatura hindú, esta deidad abstracta y no revelada no tiene nombre. Y de hecho, esa costumbre quedó aún en escrituras religiosas más dogmáticas que siempre decían que era un nombre sagrado, que era una palabra perdida, que era... Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Porque es cierto que en el fondo, como no es nada, aunque sea el origen de todo, como es una nada todo, pues en realidad tampoco debe de tener un nombre diferente o algo que pueda, como si dijéramos, equivocadamente tomarse por la manifestación o por algo ya en camino de esa manifestación o en vías a esa manifestación. Y ella agrega, se la llama aquello, tat, t-a-t en sánscrito, y significa todo lo que fue, lo que es, fue y será. Que también ustedes saben que en el antiguo Egipto se aplicaba aún a Isis, o que puede ser concebido así por la mente humana. Es decir, que es la única concepción que puede tener la mente de lo que es, fue y será. Aunque la mente siempre lo va, como es natural, a desvirtuar y nunca le podrá, como si dijéramos, mantener en la realidad de su concepción, porque la mente es incapaz de alcanzar la realidad, excepto por negación, más que por afirmación. Y eso no solo es estos tres aspectos, lo que es, lo que fue, lo que será, sino y aún lo que no es, lo que no fue y lo que no será. Porque tiene que asumir
No solo todo lo positivo, sino todo lo negativo. Para que pueda llegar a lo que pudiéramos llamar lo verdaderamente neutro. Inútil es intentar la explicación completa del misterio. Claro, ni tiene palabras, ni hay mente que lo pueda concebir. Y esto, aún aplicado a procesos de la manifestación, como lo que estuvimos estudiando aquí en Crotona el fin de semana, la evolución de los reinos, pero sobre todo de la humanidad. Porque la humanidad es el reino clave de todos los demás reinos, de los 7 conocidos, más otros indudablemente que hay, y que hasta ahora por lo menos no se pueden ni tan siquiera concebir. Inútil es intentar eso, completa. No hay palabras. Las palabras son de la mente. La mente no es toda la conciencia, sino su expresión más objetiva, más bien su expresión limitada dentro del objetivo y dentro de lo manifestado fuera de lo que es, porque más bien lo que es muy trascendente y abarca lo que no es desde el punto de vista de la mente. Y esto no es un juego de palabras, esto es un esfuerzo porque podamos con la mente alcanzar algo que está más allá. Así que no solo es inútil, es que no se puede explicar en ningún nivel manifestado. Fíjense que la seidad es inconcebible e inefable, no solo para la mente, aún para los seres que ya trascienden la mente, como las grandes jerarquías de adeptos, etc. Si ellos de verdad lo pueden realizar lo que es la seidad, desaparecen en esa seidad. Dejan de ser una jerarquía manifestada, no ya un ser individual, que ese es imposible, ese no puede, sino aún la jerarquía de seres más altas no pueden poner, consideramos, en actividad esa total abarcar, ¿no? Con su conciencia la seidad, porque desaparecerían como ser, porque la seidad no es un ser, aunque es la condición esencial de todos los seres. HPV añade, los materialistas y los modernos hombres de ciencia jamás lo comprenderán, puesto que para obtener una percepción clara de ello, ya no la realización completa del misterio, sino percepción clara al menos de hacia dónde va ese misterio, que hay que ser esto un gran ser, un místico, una persona que ya va más allá de su mente a percepciones intuitivas, es decir, que recibe, como si dijéramos, la iluminación del espíritu o de Atman, del espíritu universal, a través de la vida con que se une, que eso es lo que es la verdadera conciencia búdica, unirnos a la vida, y se ve que la vida toda es, que mi vida es la vida de todo. Y aunque no se puede llegar a la vida total, porque repito, es desaparecer como ser, pero el ser empieza a integrarse a esos estados, es lo que son los samadhi de los yogis, que se hacen irreversibles en un adepto y quedan sumidos en esa capacidad de
verificar que la vida es una sola, en todo, con todas las expresiones de la vida que se pongan en contacto. Pero su realización como seidad los desaparecería como seres, aún como seres jerárquicos, de una jerarquía la más grande, un logo. Fíjense, eso es lo que creo que en palabras trata de poner HPB cuando habló que el primer logos cósmico proporciona vamos a decir, la ideación cósmica y ya se reabsorbe en esa misma seidad. Es lo único que puede hacer. Y es el primero. Entonces ya el segundo y el tercero son los que pueden trabajar el Go y pueden entrar en la manifestación, pero como seres. El Hijo, el universo en sí mismo, y la labor creativa del Espíritu Santo, la que manifiesta el universo a través de la acción de su inteligencia. Es la inteligencia creativa. Así que los materialistas y los modernos hombres de ciencia jamás lo comprenderán, puesto que para obtener percepción clara de ello, ha de admitirse ante todo el postulado de una deidad universalmente difundida, omnipresente y eterna en la naturaleza. En segundo lugar, ha de profundizarse el misterio de la electricidad en su verdadera esencia. Eso es poder desentrañar la esencia del espíritu. Y en tercer término, conceder que el hombre es el símbolo centenario en el plano terrestre de la gran unidad una, el logos, que es el signo de 7 vocales, O, E, A, H, O, el aliento cristalizado en el verbo. Que ya vimos esa fórmula, Y es por eso que las 7 vocales, el aliento cristalizado en el verbo. La novena es loca. La luz es llama fría. Y la llama es fuego. Y el fuego produce calor que da lugar al agua. El agua de vida en la gran madre. El caos, es decir, el espacio. El espacio todavía no mayábicamente modificado. El espacio como verdadera unidad o espacio abstracto absoluto. La idea es uno de los 2 símbolos de la realidad, de la realidad una, de la realidad total, de la realidad sin espacio ni tiempo, objetivos, en su estado de inmanifestación total. Esto igual está lleno de aparentes paradojas o contradicciones. La luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce calor que da lugar al agua. Literalmente, desde el punto de vista de cómo llamamos estas cosas en el nivel manifestado nuestro, es un imposible. Cuando penetremos esta y otras eslocas de las estancias, vamos a ver que es lo único que puede de verdad llevarnos a una concepción de todo este proceso y de todo el universo. Claro, nos aclara lo primero que tiene que aclarar. Debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores de las estancias del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego. La llamada nos dice,
no los alquimistas de la Edad Media, sino los magos y adoradores del fuego, de quienes los Rosacruces o los filósofos per ignem, es decir, frase latina referente al fuego, los sucesores de los teurgistas, teurgos o teurgistas, son los que pueden manejar la verdadera magia superior, la que crea, o más bien manifiesta desde lo inmanifestado y aparentemente vacío, lo manifestado o aparentemente lleno. Tomaron todas sus ideas referentes al fuego como elemento místico y divino. Por eso ese fuego se pone con inicial mayúscula. No es lo que encendemos con un fósforo, es el místico y divino fuego, vamos a decir, inmortal o eterno o totalmente básico de toda manifestación de luz, de calor, de agua, etc. Por eso es frío, por eso calienta. Estamos hablando de aspectos totalmente trascendentes, no de nuestras percepciones de los sentidos y nuestras experiencias físicas. Así que debe tenerse presente que las palabras luz, llama y fuego han sido adoptadas por los traductores de las estancias del vocabulario de los antiguos filósofos del fuego, con objeto de expresar mejor la significación de los términos y símbolos arcaicos empleados en el original, que solamente aprendiendo vamos a decir, por evolución, es decir, por crecimiento interno, la verdadera magia, podríamos entonces tener términos mejores quizás que ellos puedan tener, pero hoy ininteligibles para nosotros en nuestro nivel de ignorancia que vivimos. Todos estos, la luz, la llama, el frío, el fuego, el calor, el agua y el agua de vida, son en nuestro plano el linaje, o como diría un físico moderno, las correlaciones de la electricidad. Correlaciones de una sola energía, de una sola expresión del espíritu, a lo que nosotros en estos niveles correlacionados, etcétera, inferiores, le llamamos electricidad. Poderosa palabra y símbolo todavía más potente. Generador sagrado, de una progenie no menos sagrada. Del fuego, el creador, el conservador y el destructor. De la luz, la esencia de nuestros divinos antecesores. De la llama, el alma de las cosas. La electricidad, la vida una en el peldaño superior del ser. Y el fluido astral, el azanor de los alquimistas, en el peldaño inferior. Dios y el diablo, el bien y el mal. En el peldaño inferior ya es una dualidad de opuestos complementarios, porque no son nada más que, o lo que diríamos también en un nivel así inferior, electricidad positiva, el polo positivo, electricidad negativa, el magnetismo o campo magnético.
para que ella se manifieste. Es decir, donde ya todo es dual. El alma que ya expresa la bipolaridad del espíritu o la complementariedad del espíritu-espacio. Ahora bien, ¿por qué en las estancias se llama a la luz llama fría? Porque en el orden de la evolución cósmica, según enseña el ocultismo, la energía que obra sobre la materia después de su primera formación en átomos, los verdaderos átomos primordiales, es generada en nuestro plano por el calor cósmico y porque el cosmos con K, en el sentido verdaderamente universal, en el sentido de materia disociada, no existía antes de aquel periodo. Este periodo ya es el comienzo de un Manvantara. Antes, en ese Mahapralaya, todo está en todo y por tanto en sí mismo. La primera materia primordial eterna y coeva con el espacio, la cual no tiene ni principio ni fin, ni es caliente ni fría, sino que es de su propia naturaleza especial, dice el comentario, libro segundo. Los comentarios, ustedes saben que en la edición original ella siempre los ponía en letra cursiva o itálica. Y ese libro de comentarios era lo que se le daban a los discípulos de los grandes maestros para poder comprender estas estancias y cualquier instrucción que daban sobre ellas. Y eso es uno de los grandes regalos que ella parcialmente pudo hacer, pero que parece que ella nunca tuvo autorización de dar completo. Cada fragmento de comentario que ustedes vean en la obra, traten de profundizarlo porque ahí están las mejores explicaciones y claves que podemos tener a nuestro alcance en nuestro estado actual de evolución. Hasta ahora. El calor y el frío son cualidades relativas y pertenecen a los reinos de los mundos manifestados. La materia primordial, pues, antes de surgir del plano de lo que es, jamás se manifiesta, la realidad por siempre inmanifestada, y de despertar al estremecimiento de la acción bajo el impulso de foja, que es lo que saca ese estado de inmanifestación del pralaya, es tan solo una radiación fría, incolora, sin forma, insípida y desprovista de toda cualidad y aspecto. Puesto seguro entre comillas porque creo que pertenezca a estas explicaciones que después se amplían en los comentarios. Así es también su primogenitura, es decir, el primer hijo. Los 4 hijos, que después se expresan como 3, 4, 7, que son 1 y se convierten en 7. El primer hijo llega a ser los 7. Las entidades, cuando ya las vemos funcionando como jerarquías, por cuyas calificaciones y nombres los antiguos ocultistas orientales han llamado a los 4 de los 7 centros de fuerza primarios o átomos que se desarrollan posteriormente en los grandes elementos cósmicos, ahora divididos en los 70 o más subelementos conocidos por la ciencia. Ya nosotros llegamos a más de 100. Pero son subelementos. Ellos no son átomos. Las 4 naturalezas primarias de los primeros Dianchohans,
las primeras jerarquías que trabajan en las primeras diferenciaciones, son las así llamadas, a falta de mejores términos, acásicas, del ácasa o primera expresión de la más sutil materia proveniente de la primera diferenciación, etérea, ya la, como si dijéramos, más cercana a nuestro plano físico, acuosa, ya pasada por el aire aún al nivel del agua o de lo acuoso, e ígnea, que corresponden en la terminología del ocultismo práctico a las definiciones científicas de los gases, que pueden definirse para dar una idea clara tanto a los ocultistas como a los profanos, como para hidrogénica, para más allá de lo hidrógeno, de un nivel como el del hidrógeno, que ustedes saben que es el gas más, más leve o menos pesado. Para oxigénica, que ya es un elemento más pesado. Oxidrogénica, es decir, una unión de oxígeno e hidrógeno. Y ozónica, una molécula de dos doble de oxígeno. O quizás nitrozónica, porque también puede estar en relación con el nitrógeno. Siendo estas últimas fuerzas o gases en ocultismo sustancias suprasensibles, aunque atómicas, las de mayor efecto y las más activas cuando imprimen su energía en el plano de la materia más groseramente diferenciada. Estos elementos son a la vez electropositivos y electronegativos. Y la llamada 7, por último, dice: estos y otros muchos son probablemente los eslabones perdidos de la química. En alquimia son conocidos por otros nombres, así como por los ocultistas que ponen en práctica poderes fenomenales, porque todo poner fenoménico depende de toda esa sabiduría, porque eso ya no es conocimiento inferior. Combinando y recombinando o disociando, en cierto modo, los elementos, que es como le llamamos a lo que se creían que eran atómicos o simples, por medio del fuego astral, es como se producen los mayores fenómenos. Es decir, aquí, ¿por qué tiene que seguir eso en secreto? Porque si se descubrieran esos secretos por personas no preparadas para lo que de verdad debemos nosotros de conocer y de saber, pues sería, como si dijéramos, catastrófico para el egoísmo humano que prevalece hoy en día. Terminamos así con la invocación a la unidad o vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Perdónenme que me haya cogido 4 minutos más.